Economía. Claro, 9 de la mañana con 16 minutos, y dicen algunos que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Pagar impuestos es una obligación legal que se genera sí y solo si la actividad en un acto en cuestión reúne una serie de características. Las personas y las empresas son libres de acordar transacciones de manera tal de minimizar su cuenta fiscal, pero ¿cuál es el límite? Para saber más sobre las nuevas normas antielusión, estamos en el estudio con Germán Pinto Perry, académico de la Universidad de Santiago. Germán, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por venir. ¿Qué es? Partamos por la definición fundamental. ¿Qué es la elusión tributaria y cuáles son, en qué consiste la elusión? Primero, otro concepto. ¿Qué es lo que es la obligación tributaria? La obligación tributaria es el hecho de tener que pagar impuestos. ¿Cuándo tengo que pagar impuestos? Cuando nace el hecho gravado. Y el hecho gravado es lo que está escrito en la ley, que son varios elementos, que cuando uno lo incurre, da nacimiento a la obligación tributaria y ahí tengo que pagar impuestos. Por ejemplo, si yo hago una convención que traslada el dominio sobre bienes corporales muebles a título oneroso en el territorio y de forma habitual, cada vez que ustedes hagan eso, van a tener que pagar IVA. Entonces, la elusión es ordenarse y antes de incurrir en el hecho gravado, no tipificar a lo menos uno. Y de esa forma ustedes no nace el hecho gravado, no nace la obligación tributaria. Por lo tanto, la elusión es una situación antes de realizar la transacción, en la cual yo me ordeno para no tipificar a lo menos uno. Esa es la elusión. Ya. Y por ejemplo, en este caso, la obligación tributaria. Si no se configura. Ya, y eso es legal, digámoslo así. ¿Es legal? Punto suspensivo, es legal, punto suspensivo. Ya. ¿Por qué punto suspensivo? Porque el cuestionamiento es por qué yo hice eso. ¿Y cómo lo hice? ¿Cómo hice para no incurrir en al menos un elemento? Ya, o sea, en el fondo habría como un fair play y uno que es ya más paulero, digamos. Ese es el punto, porque si yo hice eso por una legítima razón de negocio, o sea, por una transacción que yo quería optimizar mi carga, aprovechando una economía de opción, porque la ley me permite aprovechar algo, por ejemplo, la depreciación acelerada. Yo compro un activo fijo y tengo que depreciarlo, llevar los resultados en un lapso. Supongamos un mueble, un escritorio, en 10 años. Y todos los años voy rebajando el 10% de mi utilidad del equivalente del valor del escritorio. La misma ley permite hacer una depreciación acelerada. O sea, no depreciarlo en 10 años, sino que en 3. Por lo tanto, yo llevo más gasto a resultado, pago menos impuestos. Y bajo mi renta. Y eso es una opción. Yo veo cómo lo hago. Pago menos impuestos. Ahora, ¿por qué hice eso? Lo hice porque realmente quería invertir en bienes de capital y los primeros años de mi negocio tenía pocas utilidades, entonces pago menos impuestos, para después, cuando ya estén totalmente depreciados mis activos, voy a pagar más. Entonces es una postergación del impuesto en el tiempo. Y eso es una economía de opción porque yo elijo depreciación normal o depreciación acelerada. Germán, con la reforma tributaria, esta norma, desde tu perspectiva, tú que eres especialista en este tema, ¿se fortalecieron las normas? ¿Qué pasó? Porque en realidad yo te escucho a ti y al final uno desmenuzando la actitud, no sé, humana es casi una cuestión filosófica esto, pagar o no pagar impuestos. Es que, bueno, yo siempre he dicho, uno paga impuestos cuando ve la retribución. Ese es el punto. Yo ya lo comenté en otra vez que me invitaron acá, si yo veo mucha retribución, pago feliz. El problema cuando no veo esa situación, ahí la pienso 2 veces. Por lo tanto, en rigor tenemos que pagar los impuestos, pero cuando nos duele mucho el bolsillo empezamos a ver, ¿y qué pasa si lo hago de esta forma, lo hago de otro lado? Entonces ahí está el punto, y es por eso que a veces la gente cae en una elusión por solo hecho de no pagar impuestos. Y utilizando situaciones apañadas, simulación o abuso del derecho. Entonces ahora, tú me preguntabas de la reforma tributaria, ahora el Servicio de Impuesto Interno tiene herramientas para impugnar no digamos planificación, sino una elusión en la cual yo no incurro en un hecho gravado, pero simulando situaciones o abusando de las facultades que me da el derecho. Por ejemplo, existe un régimen de tributación más beneficioso para los pequeños contribuyentes, que no superan su ingreso a 50.000 UF. Yo tengo una gran empresa, que tengo ingresos muy superiores a ese monto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Divido el proceso productivo en varias empresas chiquititas, que son de la misma línea de producción. Cada una tiene menos de 50.000 UF, por lo tanto, del gran negocio que estoy haciendo negocios chiquitos. Estoy parcelándolo artificiosamente, mañosamente. Y me aprovecho de ese requisito, ese sistema tributario especial, con varias empresas chicas que participan dentro de mi proceso productivo, que en total es mi gran negocio. Pensemos que tengo un supermercado, y una góndola vende confort, otra vende alimentos, abarrotes, y son todas empresas distintas, pero están en el mismo supermercado. O
sea, el multiruta aquí puede ser uno de los esquemas en agricultura. Bueno, y ahora entonces, por lo que te entiendo, Germán, estamos conversando con Germán Pinto Perry, académico de la Universidad de Santiago. Por lo que te entiendo, el servicio tiene ahora más atribuciones para cuestionar en una situación así. Entonces, mira, ahora me preguntan si esto era bueno o malo. Digamos que no es malo. ¿Ya? Porque ahora impuesto interno, antiguamente tenía que impugnar la transacción, tenía que ir a decirle al contribuyente, usted está utilizando algo malo. Oiga, sí es legal, sí, pero es que la intención que usted tiene es mala. Ahora tiene, en la ley le especifican y le dicen, esto está simulado, no lo puede hacer, esto es abuso de derechos, no lo puede hacer. Tiene la potestad para decir esto está bien o está mal, ese es el punto. ¿Ya? Ahora el problema está... No solo el problema, sino el detalle está que impuesto interno acusa, pero son los tribunales los que determinan si es así o no. Y eso significa que un empresario puede hacer una delusión, quizás de buena intención, ¿ya? Porque él puede decir, en realidad es una optimización que estoy haciendo de mi negocio o supermercado, hacerlo más chiquitito porque incluso puedo externalizar servicios, puedo hacer algo que son no sé. temas del giro, claro. Y el fiscalizador dice, no, esto no me gusta, esto es ilusión, lo llevo a los tribunales. Y en los tribunales se ventila y ahí los jueces dirán si es o no es. El problema es que se va a judicializar todas las planificaciones tributarias. Y eso va a generar un mayor costo administrativo. ¿Y quiénes van a poder judicializar sus planificaciones tributarias? Los grandes empresarios que tienen asesores bandidos ahí que los apoyan. Va siendo esa en los expertos, en economistas que hablan de sistemas tributarios, de que lo ideal es propender a la simpleza, a la simplificación, y nosotros estaríamos yendo en el sentido contrario. Efectivamente. La reforma tributaria lo que más hace es hacer más complejo el sistema tributario y lo va a hacer más engorroso. El otro día conversaba con una fiscalizadora que le decía al contribuyente, usted pensaba que el FUT era complicado, ahora va a ser más complicado. Los mismos fiscalizadores están complicados, porque mayor registro, mayor fiscalización. Entonces eso va a ser más difícil y va a ser un foco también de ilusión. Oye, Germán, estamos conversando con Germán Pinto, el director del Diploma de Control de Gestión de la Universidad de Santiago. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? A ver si soy capaz de expresarte, porque yo te escucho. Y por ejemplo, mira, para mí, como modestísimo periodista, entender esto de la reforma tributaria y todo esto ha sido una tortura. Carlos ha sido testigo de que he tratado yo de subirme y me ha costado muchísimo llegar a entender todos los alcances que tiene la reforma tributaria. He hecho lo posible. ¿Qué pasa con una reforma tributaria que al final solo entienden algunos y no la mayoría de la población? Es una mala reforma tributaria. Tan sencillo como eso. Porque debería ser algo sencillo, apuntar a algo más específico y también haberla socializado un poco más. O sea, yo te digo, haciendo bien objetivamente, no estoy tan perdido. Bien objetivamente, la renta atribuida, que era el caballito de batalla de la reforma, en la primera ajuste político en la cocina salió dañada, digámoslo así, porque metieron otro sistema, que es el sistema parcialmente atribuido, que es muy similar a lo que tenemos hoy día. Entonces, si el sistema que tenemos hoy día es tan malo, ¿por qué lo siguieron manteniendo la misma cocina política? Después se le siguió presionando o manifestando a la autoridad de que había que mejorar esto. Anunció una reforma a la reforma y todavía no sale. ¿Qué es lo que se anunció así esporádicamente? Que la renta atribuida se iba a dejar para un grupo de contribuyentes. Se iba a dejar para un grupo más pequeño, pero no era el caballito de batalla. Y la renta atribuida es bastante compleja, tiene bastantes temas que complican, muchos registros. Por lo tanto, no es muy, en ese sentido, objetivamente hablando, sin ningún color político, no, evidentemente es algo malo. Porque claro, solo algunos pueden, digamos, operar en ese sentido a la hora de pagar menos o utilizar instrumentos que incluso son legales para pagar menos impuestos, sí. Pero la gran mayoría de los ciudadanos que desconoce toda esta situación simplemente claro, no puede hacer nada. No puede hacer nada. Lo ideal sería que hubiese como así como el Ministerio Público que da asesoría legal gratuita a los imputados, debería haber un servicio contable gratuito para las pymes o alguna cosa así. ¿Ah? No sé si te hablo aberraciones. No, sí, es bastante. Ahí, por ejemplo, la Universidad de Santiago tiene un conservatorio contable que presta servicio. Ah, mira, ¿no? mira, sí hay, ya. Sí, cosa de buscar un poco. O sea, no es tan complicado, pero el punto está que hay muchos pequeños, si hablamos de qué tipo de empresario estamos hablando del microempresario, el microbio empresario, la señora Juanita que vende dulce en la esquina, porque también son contribuyentes. O sea, yo te digo, años atrás, unos alumnos míos hicieron un estudio
de todos los vendedores ambulantes que están afuera de la universidad, en la estación central, en una cuadra, que son muchos. Todos eran ilegales. Y le preguntaron si querían legalizarse. Por favor, legalicémonos. Díganos cómo es. Y es muy sencillo, tienen que hacer unas actividades como contribuyentes ambulantes y no pagan impuesto a la renta porque su impuesto a la renta se compensa con la patente municipal que le cobra la municipalidad. Claro. Ellos fueron a tesis que ellos hicieron, terminaron la tesis, fueron a hablar con la alcaldía si les permitían tratar el tema y nunca lo atendieron. Volvemos al punto de partida, claro. Volvemos al punto de partida, nos damos vueltas de carnero una y otra vez. Qué pena. ¿Hay alguna forma de cuantificar respecto a estas normas cuánta ilusión, cuánto efectivamente podría incorporarse como recursos para el Estado en este espíritu reformista que hay ahora? Mira, es un tema bien particular. Hace años atrás, el director nacional, don Ricardo Escobar, hizo una cuenta pública y decía que el 99.9% de la recaudación chilena era voluntaria, lo cual es una cifra bastante simpática. Yo la semana antepasada estuve en Perú y funcionarios del SUNAT de allá decían que el 60% de los contribuyentes eran ilegales. O sea, tenemos estadísticas que son increíbles. La otra semana le pregunté al actual director nacional cómo estaba la estadística, me dijo, sí, se han seguido manteniendo. Entonces, ¿cómo se calcula la evasión? Se calcula el incremento del PIB con el incremento de la recaudación. Y si la inclinación de la curva es igual, estamos bien. Pero si la inclinación de la curva de la recaudación es menor que la pendiente del PIB, esa es una brecha a suma acción. Pero ahí pueden ser planificaciones tributarias, pueden ser empresas que salieron, cosas, claro, son muchas cosas. Entonces es muy fácil decir que hay mucha evasión en Chile. En general, en Chile se pagan impuestos y se fiscalizan. Pero se calculan más o menos, no sé, 4.000 millones de dólares, que era el déficit que había, y con eso se pensaba rebajar. Pero te vuelvo a insistir, en el año 2001 salió la ley contra el combate a la elusión y la evasión tributaria. Y lo que más se recaudó de mayor recaudación fue por el trabajo de fiscalización que hicieron los funcionarios. Como dicen los funcionarios a la calle. Pero funcionarios en la calle, ¿a quién fiscalizan? Fiscalizan a la pyme, al local comercial. Y yo una vez también otro alumno hicieron un estudio y le preguntaban a contribuyentes, ¿usted sabe la importancia de las boletas? Y no sabían por ignorancia. Entonces también hay mucho delincuente tributario que es por ignorancia. Sí. Anda dando vuelta por las redes sociales una fotografía de un señor que le clausuraron local. Él dice, es algo así, no lo tengo ahora a mano, pero lo leí hace un rato atrás, decía que a él le cerraron un local por no dar una boleta de 300 pesos y hace un parangón con todos los escándalos financieros este último tiempo. Y igual no deja de tener es un tema que tenemos que seguir sí, tenemos que seguir conversando sobre estos temas porque, como decías tú, Antonio, es muy complejo, tiene muchas aristas y la gente necesita saberlo. Una última pregunta. Sí. ¿Para la academia ha sido difícil subirse a este tema, hermano? ¿De la reforma tributaria? ¿Sí? No ha sido entretenido. Ya, entretenido, claro. Fantástico. Bueno, Germán, muchas gracias. Hemos estado conversando con Germán Pinto Perry, director del Diplomado de Control de Gestión de la Universidad de Santiago. Muchas gracias. Gracias, Germán, por venir. Siempre, muy amable. 9 de la mañana con 29 minutos nos vamos. Espero que tengan una estupenda jornada. Nos vemos mañana, Carlos. Nos vemos. Nos vamos con The Clash. Chao. Chao.